¿Por qué razón enuncio esto para esta clase? ¿Por qué recalco las limitaciones de la democracia deliberativa? No están directamente dentro de esta planificación como temas. Dos consideraciones. Primero, tiene mucho que ver porque es importante revisar las limitaciones. Segundo, para no hacer tan extenso la temática, que ustedes no tengan 20,000 temas, ¿sí? Pero no se están dando cuenta, no se olviden, revisen. El objetivo principal de darles temas o darles este organizador gráfico o que ustedes hagan este organizador gráfico de los temas es que puedan seguir lo que estamos revisando en clase. ¿Qué vemos, qué no vemos, qué nos falta, qué puede continuar, qué tal vez falta recalcar? ¿Por qué a veces nos detenemos tanto? Porque deben haberse dado cuenta en algunos temas anteriores que faltaba o que ya llegábamos muy rápido y se acababa. Es simplemente por la consideración de la temática, que puede ser más o menos compleja. Entonces, para esta unidad, yo decidí ir recortando algunas perspectivas que están dentro y que pueden irse complementando. Entonces, si ustedes me dicen, mire, este tema no tenemos como tal, yo ya estoy viendo que se están sintonizando dentro de los temas y les voy explicando las razones por las cuales topamos o no ese tema dentro de lo que estamos revisando. ¿Hecho? No se olviden. Era simplemente para que ustedes vayan visibilizando estos elementos que tal vez sí nos van a veces faltando. Yo entiendo, estamos dentro de, si mal no recuerdo, 15 materias, entonces todo el proceso se va perdiendo. Pero es importante que regresen a ver el objetivo, como les repito, del darles los temas es ese, que ustedes puedan irse ubicando. ¿En qué estamos? ¿Qué nos faltaría? Dicen, no, o puede ser también, el profe se equivoca, o en otros casos se equivoca para ver si estamos o no guiándonos. Y en otros casos sí puede suceder, salto alguna perspectiva. Entonces ustedes les pido, avísenme que estamos. Vamos con esta segunda consideración, la plurinacionalidad y sus aportes a la cultura nacional. Bien, dentro de esta perspectiva vamos a entender un concepto que es el cual nosotros vamos a resumir para tenerlo por un lado y también vamos a resumirlo para comprender todo este elemento. ¿Qué entendemos por plurinacionalidad? No se olviden, por si acaso alguien no tenía, estamos trabajando. La plurinacionalidad y sus aportes a la cultura nacional. Directamente la pregunta es, ¿qué es plurinacionalidad? ¿Alguien ideas? Si no, busquémoslo ahí en diccionario, donde ustedes deseen. Plurinacionalidad. Varias culturas. Ya, muy bien, aquí hay un elemento, cultura, propio de la perspectiva, pero ¿qué es una nación? Porque dice varias naciones, plurinacionalidad. Hasta allí una idea, varias naciones. ¿Qué son las naciones? Busque nación o nacionalidad, mejor dicho. Varias nacionalidades, nacionalidades. ¿Qué es una nacionalidad? Vamos identificando. Dígalo, Melanie. Es el estado al que pertenecen las personas en determinado sitio. Pero no es directamente un estudio, porque si yo digo la nacionalidad Ashuar del Ecuador, no es un estudio, es un grupo de personas. Algo hay por ahí. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué es nacionalidad? Como les decía, por ejemplo, Ashuar, Shuar, demás elementos que ya iremos puntualizando. ¿Qué será una nacionalidad? Búsquenlo ahí en el internet, en Wikipedia, donde Es sea. condición y carácter peculiar de los pueblos e individuos de una nación. Condición peculiar, es decir, una característica propia
de un grupo humano, pero que se identifica con estas características. Ahora, ¿alguien más encontró nacionalidad? Nacionalidad. Vamos viendo. Además, la nacionalidad habla de un territorio. Dentro de esta perspectiva, esta característica propia de este grupo humano que tiene directamente, conlleva una serie de derechos y demás elementos que ya se dijo, pero principalmente es constituida como una comunidad en un territorio, pero no es un estado. ¿Qué quiero decir? Los Shuar de la Amazonía están dentro del Zamora Chinchipe, Loja, pero pertenecen al Ecuador, ¿sí? El estado es del estado ecuatoriano. El estado ecuatoriano reconoce las nacionalidades, principalmente grupos con diversidad cultural. Vamos a ir puntualizando esto. Cuando hablamos principalmente de la nacionalidad, decimos que poseen diversidad cultural. Y cuando hablamos de diversidad cultural, nos referimos a las múltiples formas de expresar su propia cultura dentro de un mismo territorio. Entonces, las nacionalidades son estos grupos humanos con características propias, en definitiva, que tienen una cultura propia, pero que se encuentran dentro de un mismo estado. ¿Sí? Dentro de esta visión podemos nosotros prácticamente identificar a la diversidad cultural como la cosmovisión que tienen estos pueblos y que la expresan. Vamos a definir cosmovisión desde el diccionario. Cosmovisión para entenderlo claramente. Cosmovisión es la manera de identificar, la manera de ver e interpretar el mundo. De otra forma, es como un grupo humano, una persona, entiende la realidad. Cada nacionalidad tiene una forma de entender el mundo. Cada individuo tiene una forma de entender el mundo. Entonces, a eso le llamamos cosmovisión. Y esta diversidad cultural está plasmada en la cosmovisión. Cada uno de los grupos humanos tiene una forma de entender el mundo, una manera de interpretarlo. Quise poner desde el diccionario para que sea mucho más sencilla la definición. Dentro de esta perspectiva, entonces, se concretan elementos propios de la cosmovisión, como son el lenguaje y la constitución propia de nuestro país. La Constitución de 2008 reconoce el lenguaje, la lengua de cada uno de estos pueblos. Si hablamos de los pueblos dentro del idioma y dentro del nombre de las nacionalidades quichuas, su idioma quichua está reconocido dentro de la Constitución de 2008. ¿Qué se reconoce además del lenguaje? ¿Qué creen ustedes que se reconoce dentro de la cosmovisión? ¿Qué más podemos puntualizar como elementos propios que están reconocidos? Su vestimenta. Vestimenta, muy bien, vestimenta. ¿Qué más? Su comida. La comida, muy bien. ¿Qué más?
Sus tradiciones. Tradiciones, muy bien. ¿Algo más? No se olviden costumbres, códigos de convivencia. Cada comunidad tiene una forma de interpretar el mundo, entonces las reglas van a ser diferentes. Todos nos acogemos a la normativa del Estado ecuatoriano, pero las nacionalidades tienen diferencias dependiendo también de su cosmovisión. Hay comunidades, hay nacionalidades indígenas en la Amazonía que realmente no se identifican ni con un estado ni con otro. Viven entre las fronteras. Hay que respetar esos procesos y la Constitución ha tratado en lo más posible de ser abierta a la perspectiva de reconocer que el Estado es un Estado plurinacional, con diferentes naciones, con varias naciones que tienen características propias, que es un grupo humano con características propias, pero que habitan dentro de un Estado y que propiamente tienen una diversidad cultural que es una forma de entender el mundo, una cosmovisión, en las cuales están los elementos que ustedes han puntualizado: el lenguaje, la tradición, la comida, la vestimenta, las costumbres, los códigos de relación, la religión, las fiestas, del arte, los juegos, qué sé yo, una serie de elementos que podemos ir puntualizando. Aquí, en general, tradiciones. No se olviden que uno de los elementos de la lucha social de los pueblos y nacionalidades en nuestro país ha sido que se mantenga el lenguaje. De ahí la educación intercultural bilingüe. Ya vamos a plantear desde esa perspectiva qué será intercultural. En la Constitución se garantizan los derechos individuales y colectivos como pueblos, lo que significa su pleno desarrollo con base en la cosmovisión y cultura a la cual pertenezca. Debemos ser abiertos en todos los ámbitos, entonces la cosmovisión no es solo indígena, sino es una cosmovisión también mestiza, también blanca, también afro, también todas las cosmovisiones que conforman el Ecuador. Por eso es plurinacionalidad. Bien, vamos con otra concepción dentro de esta perspectiva. El Ecuador es un país plurinacional, pero además de ser plurinacional, como les decía anteriormente, es intercultural. ¿Qué significa intercultural? Intercultural. ¿Ideas? Vamos a partir de los conceptos para entender esta parte. Intercultural. ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Alguna noción? ¿Qué será? Opinen, busquen. Intercultural. ¿Qué será? ¿Qué será? Intercultural. ¿Alguien encontró? Intercultural, interculturalidad. Dice que concierne a la relación entre culturas. Bueno, ¿qué más? Relación entre culturas. Bueno, ¿qué más encontraron? Es el proceso de comunicación entre personas y grupos con identidades culturales específicas. Consenso, relación, ya se dijo una relación, un consenso va más allá de la relación. Entonces es no simplemente yo te respeto porque tienes otra forma de pensar y allá tú sabrás lo que haces con tu vida, sino que llegamos a consensos para coexistir, que es propio la interculturalidad. De ahí el elemento de la educación intercultural bilingüe. ¿Qué significa? Que vamos a mezclar la perspectiva de la visión propiamente indígena con lo propiamente mestizo, el castellano, por ejemplo. No vamos a enseñar todo en castellano para no perder nuestro idioma, pero tampoco vamos a quedarnos fuera del castellano. Eso es interculturalidad, la mezcla, la perspectiva.
la relación que se establece entre las diferentes personas y grupos culturales en igualdad de condiciones. ¿Alguien más encontró algo más? Si desea opinar, me avisa. Hasta eso voy a plantear, por lo menos en el 2016 se estableció que existen 18 pueblos y 14 nacionalidades. Tanto afro como indígena. Ustedes deben haberse dado cuenta que uno de los procesos fuertes dentro de la conformación propia de las elecciones ha sido este grupo de personas que han estado desligados hasta 1990, principalmente de la política. Cecilia. La interculturalidad se encuentra definida como la interacción entre dos o más culturas, de manera que ninguna se encuentre por encima de otra, con el propósito de favorecer la integración y tener una convivencia armónica. Gracias, ya usted ha sintetizado todos los elementos. Vamos desglosándolo poco a poco, si es tan amable, Cecilia, ¿sí? Vamos con la primera parte. Interacción, ¿no es cierto? ¿Entre qué? Vamos. Entre dos o más culturas. Ya, interacción, dos o más culturas. Siga. De manera que ninguna se encuentre por encima de otra. Ya, entonces esta interacción debe ser en igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones. ¿Qué más? Y tiene el propósito de favorecer la integración y tener una convivencia armónica. Objetivo, principalmente, convivencia armónica. Esto sintetiza lo que es la interculturalidad o lo intercultural. Una interacción de dos o más culturas en igualdad de condiciones con el objetivo de la convivencia armónica. No se olvide anotar, probable que le pregunte, ¿qué es intercultural? Mire que el sintetizado de la síntesis que tiene Cecilia de lo que ha buscado es sintetizado, así que copiará por si acaso. Es muy importante que usted sepa. Obviamente yo siempre les digo, no es importante que se sepa de memoria, pero siempre que se tenga el criterio, porque de esto se trabaja. Y miren que los pueblos y nacionalidades, a través de este proceso también que se está dando y que ustedes deben ver a través de lo que ha sucedido con Yacu Pérez, más allá de que ganó o no ganó, que no nos interesa del todo, en este momento por lo menos, lo que sí nos interesa es que hay una fuerza ya muy evidente de los pueblos y nacionalidades, que dependen de la deliberación para realmente ser parte del proceso, no solo electoral, sino del proceso de la construcción de nuestro país. Por lo tanto, el objetivo debe ser la convivencia armónica. Debe ser de toda consideración intercultural, de todo proceso intercultural. Dentro de esta perspectiva, por lo tanto, es fundamental comprender estos dos elementos que se encuentran en la Constitución, que son las perspectivas de nuestro Estado. El Ecuador como un país plurinacional e intercultural, que se guía hacia la convivencia armónica, hacia el buen vivir, hacia el summa causae. Bien, vamos a ir cerrando esta perspectiva y simplemente puntualizando que no es solo las nacionalidades que habitan en la costa, la sierra y la Amazonía, sino que se suman los grupos mestizos, blancos, extranjeros y demás culturas y perspectivas individuales que tenemos. Ahí es donde debemos ser muy conscientes. No somos solo afro, indígena y demás. Somos una conformación compleja de varios elementos. La democracia se enriquece a través
de un concepto filosófico que ya hemos visto. La democracia en nuestro país debe estar involucrada dentro de la perspectiva de la descolonización, ámbito filosófico de la filosofía de la liberación y también de la lucha de los pueblos y nacionalidades, y sobre todo una descolonización de la cultura, es decir, una ruptura de la colonia, del ámbito colonial, de creer que solo lo mestizo o solo lo español o solo el castellano sirven, que solo lo que tenemos en América Latina es eso. No se olviden esto, que lo vimos en filosofía, que debe puntualizarse también en este ámbito. Bien, van con sus propias palabras a sintetizar lo que hemos visto en clase. Interculturalidad y plurinacionalidad, ¿sí? Ustedes sintetizan estos dos elementos que he preguntado, yo he puesto aquí, hemos sintetizado conjuntamente y eso vamos a subir a nuestro Educay como trabajo. Sencillamente algo que lo vamos a hacer aquí en clase y que nos permite tener una noción general de lo que hemos visto el día de hoy. Puntualizar, por lo tanto, que es intercultural y que es plurinacional, que es en general plurinacionalidad e interculturalidad. Eso a grandes rasgos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? No se olviden, había algo sobre la deliberación, no se olviden subir, que si no he visto muchos trabajos. Así que suban y nos quedamos con estas preguntas que las sintetizamos, ¿sí? Para la siguiente clase. Vamos a dejar simplemente así, sintetizado para la siguiente clase. Comenzamos desde aquí. No se olviden subir el otro trabajo solo el otro trabajo que habla de deliberación. Bien, jóvenes, con eso terminamos.